El anciano, conocido en su pequeño vecindario por su amabilidad y soledad, solía caminar por el parque todas las mañanas. A sus 70 años, su rutina era su mayor consuelo. Cada día, al amanecer, él encontraba en esos paseos una especie de paz, un momento para reflexionar sobre su vida, tan llena de ausencias. La ausencia de una esposa, de hijos, de cualquier familia que pudiera acompañarlo en sus últimos años. Pero aquella mañana, algo inesperado estaba a punto de romper esa calma. Cerca de un banco, al borde del sendero cubierto de hojas caídas, un pequeño bulto captó su atención. Se acercó con curiosidad, sintiendo un nudo formarse en su estómago. Al inclinarse, descubrió lo impensable: un bebé, envuelto en mantas raídas, dormía plácidamente. La sorpresa se apoderó de él, seguida de un torrente de emociones que hacía mucho tiempo no experimentaba. ¿Quién podría haber abandonado a una criatura tan pequeña en un lugar tan inhóspito? El anciano miró alrededor, buscando alguna señal de los padres, pero el parque estaba desierto. Ni un alma en los alrededores, solo el susurro del viento entre los árboles. El corazón le latía con fuerza mientras tomaba al bebé en brazos, temiendo que se despertara y comenzara a llorar. Pero el niño siguió dormido, su respiración tranquila contrastando con la agitación que sentía el hombre. Sin pensarlo dos veces, decidió llevar al pequeño a su casa, un acto impulsivo que cambiaría su vida para siempre. Camino a casa, su mente se llenó de preguntas. ¿Por qué alguien abandonaría a un bebé? ¿Qué debía hacer ahora? Cada paso que daba, el peso de la responsabilidad que acababa de asumir se hacía más evidente. Sentía el calor del pequeño cuerpo contra su pecho, y con él, un sentido de urgencia y protección que no había experimentado en años. Al llegar a su hogar, una humilde casa de campo que llevaba décadas sin risas infantiles, el anciano colocó al niño en su vieja mecedora y lo observó en silencio. Sentía que el destino había puesto a esa pequeña vida en su camino por una razón que aún no comprendía. Esa noche, el anciano apenas durmió, preocupado por el futuro del niño y por las decisiones que tendría que tomar. Sabía que debía contactar a las autoridades, pero algo en su interior le decía que no era tan simple. La soledad que había acompañado sus últimos años se desvaneció en un instante, sustituida por un fuerte sentido de protección hacia el bebé. Las preguntas seguían sin respuesta, pero una cosa era segura: no lo dejaría solo. A la mañana siguiente, con el primer rayo de sol filtrándose por la ventana, decidió que era hora de actuar. En lugar de dirigirse a la policía, llevó al bebé al médico del pueblo, un hombre de confianza que había atendido al anciano durante años. El doctor, sorprendido por la aparición del niño, realizó un chequeo completo y confirmó que, a pesar de todo, estaba sano. Sin embargo, la incertidumbre sobre su procedencia era evidente en cada gesto y en cada mirada que ambos intercambiaban. Durante los días que siguieron, el anciano se enfrentó a una decisión crucial. Podía entregar al bebé a las autoridades y continuar con su vida solitaria, o podía asumir la responsabilidad de criarlo como si fuera su propio hijo. La segunda opción lo aterraba, pero también lo llenaba de una inexplicable esperanza. Había algo en esos pequeños ojos, en la inocencia del niño, que despertaba en él sentimientos que creía olvidados. Los días se convirtieron en semanas, y el anciano comenzó a notar los cambios que el bebé traía a su vida. Los muebles cubiertos de polvo fueron limpiados, la mecedora se convirtió en el lugar preferido del niño, y el anciano, que había vivido una vida de rutinas y soledad, ahora se encontraba aprendiendo a ser padre, una tarea que lo desafiaba a diario pero que le daba un propósito renovado. La relación entre ellos crecía día a día, y aunque el miedo a no estar a la altura lo acosaba, el amor que sentía por el niño lo impulsaba a seguir adelante. Sin embargo, la sombra de aquel día en el parque nunca desapareció del todo. El anciano sabía que el pasado eventualmente volvería y que tendría que enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Pero por ahora, decidió disfrutar de cada momento con el pequeño, aferrándose a la felicidad que había encontrado en medio de la incertidumbre.
No podía evitar pensar que el destino les había dado una segunda oportunidad, a él para ser el padre que nunca fue, y al niño para tener un hogar lleno de amor. Las primeras semanas con Diego en casa fueron un torbellino de emociones para el anciano. A sus 70 años, nunca imaginó que tendría que aprender a cambiar pañales, preparar biberones, y mucho menos consolar a un bebé en medio de la noche. Sin embargo, lo hacía con una dedicación que sorprendía incluso a sus vecinos, quienes lo observaban con curiosidad cada vez que salía al patio con el niño en brazos. Las noches eran largas y el silencio de la casa se llenaba con los suaves llantos de Diego, que parecía sentir la falta de la madre que nunca conoció. Pero el anciano, con una paciencia que desconocía tener, acunaba al niño hasta que volvía a dormirse, sintiendo que cada pequeño sacrificio valía la pena. Con el paso de los días, una rutina comenzó a formarse en la vida de ambos. Diego, que al principio parecía tímido y retraído, empezó a mostrar una sonrisa contagiosa cada vez que el anciano lo levantaba de su cuna. Aquella casa, antes silenciosa y llena de sombras, ahora resonaba con las risas y los balbuceos del pequeño. El anciano, por su parte, se sorprendía de cómo el tiempo parecía pasar más rápido en la compañía del niño. Los días de soledad se esfumaban, reemplazados por la calidez de una presencia que le daba sentido a cada uno de sus actos. A pesar de su avanzada edad, el anciano se mantenía firme en su decisión de cuidar a Diego como si fuera su propio hijo. Recordaba cómo, años atrás, había perdido a su esposa antes de que pudieran tener hijos, un dolor que lo había acompañado desde entonces. Ahora, con Diego, sentía que la vida le estaba ofreciendo una segunda oportunidad, no solo para experimentar la paternidad, sino también para sanar las heridas que había cargado durante tanto tiempo. Esa segunda oportunidad lo llenaba de una energía renovada, como si el solo hecho de tener a Diego en su vida le diera una nueva razón para existir, una misión que nunca antes había tenido. La relación entre ellos se fortalecía con cada día que pasaba. Diego, que ahora comenzaba a dar sus primeros pasos, seguía al anciano por toda la casa, aferrándose a sus pantalones cuando el mundo se volvía demasiado grande para él. El anciano lo observaba con orgullo, maravillado por la energía y la vitalidad del niño. En esos momentos, olvidaba su edad y las limitaciones que venían con ella. Se sentía rejuvenecido, como si el amor por Diego le diera una nueva razón para levantarse cada mañana. Cada risa, cada balbuceo, era un recordatorio de que la vida aún tenía algo que ofrecerle, algo que valía la pena luchar y proteger. Sin embargo, no todo era tan simple. Aunque el anciano intentaba mantenerse optimista, no podía evitar preocuparse por el futuro. Sabía que no viviría para siempre, y la idea de dejar a Diego solo en el mundo lo atormentaba. En más de una ocasión, pensó en buscar a alguien que pudiera hacerse cargo del niño cuando él ya no estuviera, pero la sola idea de separarse de Diego le causaba un dolor indescriptible. ¿Cómo podría confiar en que alguien más lo cuidaría con el mismo amor y dedicación? Cada noche, mientras observaba a Diego dormir plácidamente en su cuna, el anciano se preguntaba cuánto tiempo más podría ser el protector de ese pequeño ser que dependía tanto de él. Los años pasaron rápidamente y Diego creció rodeado del cariño incondicional del anciano. A los 6 años, era un niño alegre y curioso, que hacía preguntas constantes sobre el mundo que lo rodeaba. Sus ojos brillaban con una mezcla de inocencia y ansias de descubrir, y su risa llenaba de vida los rincones más oscuros de la casa. El anciano, aunque cansado por los años, disfrutaba de cada momento que pasaban juntos, enseñándole a leer, a escribir y a descubrir los pequeños placeres de la vida en el campo. Su conexión era tan profunda que parecía que siempre habían estado destinados a encontrarse. Pero mientras el anciano y Diego construían una vida juntos, el pasado que había quedado en el parque no se desvanecía por completo. En el fondo de su mente, el anciano sabía que algún día las preguntas que nunca se habían hecho, las respuestas que no habían sido dadas, volverían a su vida. Y aunque intentaba no pensar en ello, el destino tenía sus propios planes. El miedo a perder a Diego, a que alguien viniera a reclamarlo, lo perseguía en sus sueños,
convirtiendo cada día de felicidad en un recordatorio de lo efímero que podía ser todo. Un día, mientras Diego jugaba en el jardín bajo la atenta mirada del anciano, un sonido perturbó la tranquilidad de la tarde. Era el rugido de un motor, algo inusual en aquel apartado rincón del mundo. El anciano levantó la vista y su corazón se detuvo al ver lo que se acercaba por el camino de tierra. Un coche de lujo, negro y brillante, que no pertenecía a ese lugar, avanzaba lentamente hacia su casa. La sensación de alarma lo invadió de inmediato, su mente llenándose de pensamientos oscuros sobre quién podría estar dentro de ese vehículo. Diego, ajeno a la preocupación del anciano, continuaba jugando, pero el hombre no podía apartar la vista del coche que se detenía frente a su puerta. No era una visita habitual, y mucho menos en un vehículo tan lujoso. Las ventanas tintadas ocultaban a los ocupantes y el anciano sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Quién podría ser? ¿Qué querrían de ellos? Las posibilidades eran infinitas y ninguna de ellas parecía traer buenas noticias. El anciano se dio cuenta de que el momento que tanto había temido podría estar a punto de llegar. Con el corazón latiendo con fuerza, se acercó a la puerta, sus pensamientos un torbellino de posibilidades. ¿Serían las autoridades que venían a reclamar a Diego? ¿Alguien que conocía la verdadera historia del niño? ¿O tal vez alguien que quería causarles daño? La incertidumbre le pesaba en el pecho mientras sus manos, temblorosas, alcanzaban el pomo de la puerta. Su mente era un torbellino de preguntas sin respuesta y el miedo a lo desconocido se hacía cada vez más palpable. Diego, al ver que el anciano se dirigía a la entrada, corrió hacia él, sujetando su mano con la inocencia de un niño que no entendía el miedo en los ojos de su abuelo. ¿Quién es, abuelo?, preguntó, su voz llena de curiosidad. El anciano no supo qué responder. Con un último respiro profundo, giró el pomo y abrió la puerta, enfrentándose al desconocido que había llegado para alterar la paz que tanto les había costado construir. El misterio de la llegada de ese coche sería el principio de un capítulo que cambiaría sus vidas para siempre. La puerta se abrió lentamente y el anciano se encontró cara a cara con un hombre de aspecto imponente, vestido con un traje oscuro que contrastaba con la sencillez del entorno. Sus ojos, ocultos tras unas gafas de sol, irradiaban una autoridad que el anciano no pudo ignorar. Por un instante, el silencio entre ambos fue abrumador, interrumpido solo por el suave murmullo del viento entre los árboles. ¿Puedo ayudarle en algo?, preguntó el anciano, su voz temblorosa y cargada de inquietud. Sentía que cada palabra pesaba como una losa, y el temor de perder a Diego lo mantenía en vilo. El hombre, que parecía medir cada uno de sus movimientos, se quitó las gafas y lo miró directamente a los ojos. Había algo en su mirada que perturbó al anciano, una mezcla de compasión y determinación que no auguraba nada bueno. Mi nombre es Javier, trabajo para una persona muy importante que está interesada en hablar con usted, dijo el hombre con una voz suave pero firme. Ella ha estado buscando a este niño durante mucho tiempo. La mención de Diego hizo que el anciano apretara instintivamente la mano del niño, que lo miraba con curiosidad, sin comprender del todo la situación. El mundo del anciano parecía detenerse en ese instante. Las palabras de Javier se clavaron en su mente como dagas, despertando todos los temores que había tratado de reprimir durante años. Diego está bien aquí, no necesitamos hablar con nadie, respondió el anciano, intentando mantener la compostura. Pero Javier no parecía dispuesto a ceder tan fácilmente. Entiendo su preocupación, continuó, pero le aseguro que no venimos con malas intenciones. La persona a la que represento solo quiere asegurarse de que Diego esté bien. No queremos causarles problemas, solo necesitamos respuestas. El anciano sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Sabía que no podía ocultar a Diego para siempre, que en algún momento las preguntas sobre su origen debían ser respondidas. Pero también sabía que Diego era ahora parte de su vida, su razón de vivir, y no estaba dispuesto a perderlo. ¿Qué quieren de nosotros?, preguntó, con la voz quebrada por la angustia. Solo queremos hablar,
señor, respondió Javier con un tono conciliador. Mi jefa está en el coche y le gustaría que nos acompañara a un lugar tranquilo para conversar. Ella tiene información importante sobre Diego, algo que usted necesita saber. El anciano dudó, su mente luchando entre la desconfianza y la curiosidad. ¿Qué podrían saber ellos sobre Diego que él no supiera? ¿Y por qué se habían tomado tanto tiempo en aparecer? Finalmente, la curiosidad y el deseo de proteger a Diego prevalecieron. Asintió lentamente y, tomando al niño en sus brazos, siguió a Javier hacia el coche. El vehículo, que antes había parecido tan intimidante, ahora le provocaba una mezcla de ansiedad y esperanza. ¿Sería este el comienzo de una pesadilla o, tal vez, la clave para asegurar un futuro mejor para Diego? Javier abrió la puerta trasera del coche y, al otro lado, una mujer de mediana edad, elegantemente vestida, esperaba en silencio. Sus ojos, llenos de una tristeza indescriptible, se iluminaron al ver a Diego. El anciano pudo ver cómo un leve temblor recorría las manos de la mujer, que rápidamente intentó disimular. «Señor, soy Isabel», dijo ella en un susurro, su voz cargada de emoción. No sabe cuánto tiempo he esperado para conocer al niño que lleva en sus brazos. El anciano se sentó lentamente en el asiento junto a Isabel, con Diego acurrucado en su regazo. «¿Qué es lo que quiere de nosotros?», preguntó, intentando mantener la calma, aunque su corazón latía con fuerza. Isabel lo miró fijamente, como si estuviera tratando de encontrar las palabras adecuadas para explicar algo que llevaba años guardado en su corazón. Él es, mi sobrino», dijo finalmente, su voz quebrándose al pronunciar las palabras. «Mi hermana lo dio en adopción poco después de nacer, y desde entonces he estado buscándolo. No imagina lo que ha sido para nuestra familia perderlo, y ahora que lo he encontrado, no sé cómo agradecerle lo que ha hecho por él». Las palabras de Isabel cayeron como una losa sobre el anciano, quien apenas podía creer lo que estaba escuchando. ¿Podía ser cierto? ¿Había estado cuidando al hijo de alguien más todo este tiempo? La confusión y el dolor se mezclaban en su mente. ¿Debía creerle a esta mujer? ¿Y si era cierto? ¿Qué sería de Diego si lo apartaban de él? Los recuerdos de los últimos 6 años, de cada sonrisa, de cada lágrima, se agolpaban en su mente, llenándolo de una tristeza profunda. «No puedo perderlo», murmuró, casi para sí mismo, mientras acariciaba la cabeza de Diego, que seguía ajeno a la gravedad de la situación. Isabel pareció comprender su angustia. «No quiero apartarlo de usted», dijo suavemente. «Sé que lo ama y que él lo ama a usted. Pero también sé que tiene derecho a conocer la verdad, a saber quiénes somos y por qué lo estamos buscando. No quiero que pierda al niño que ha criado como suyo, pero tampoco quiero perder la oportunidad de ser parte de su vida». El anciano cerró los ojos, sintiendo el peso de las palabras de Isabel. La verdad, esa palabra tan esquiva, finalmente había tocado a su puerta. Ahora debía decidir si abrirle o seguir viviendo en la comodidad de su mundo, aunque ello significara negar a Diego la oportunidad de conocer sus raíces. El coche permaneció en silencio durante lo que parecieron horas, hasta que finalmente el anciano habló, su voz apenas un susurro. «Si realmente lo ama», dijo, «entonces sabrá que no se puede romper lo que hemos construido. Pero si Diego tiene derecho a conocer su historia, también tengo derecho a protegerlo. No dejaré que nada ni nadie lo lastime». Isabel asintió lentamente, con lágrimas brillando en sus ojos. «Tiene mi palabra», respondió ella, mientras el coche arrancaba suavemente, llevándolos hacia un destino incierto, donde las decisiones que se tomarían cambiarían sus vidas para siempre. Si estás disfrutando de esta emocionante historia, no olvides suscribirte a nuestro canal y dejar tu like. Esto nos ayuda a seguir trayéndote más historias increíbles. Y deja tu comentario diciéndonos qué te está pareciendo hasta ahora. El coche avanzaba por caminos serpenteantes, alejándose del pequeño pueblo donde el anciano y Diego habían construido su vida juntos.
La tensión dentro del vehículo era palpable y el silencio solo era interrumpido por el suave ronroneo del motor y los ocasionales murmullos de Diego, que se entretenía con un pequeño juguete que había encontrado en su bolsillo. Isabel, sentada junto al anciano, no podía apartar la vista del niño, como si cada segundo en su presencia fuera un tesoro que temía perder. El anciano, por su parte, estaba sumido en sus pensamientos, luchando contra la tormenta de emociones que se desataba en su interior. Cada palabra de Isabel resonaba en su mente, y la idea de que Diego pudiera tener una familia biológica que lo reclamara lo llenaba de miedo y tristeza. Había sido su padre en todos los sentidos, y la posibilidad de perderlo era más dolorosa de lo que podía soportar. Finalmente, el coche se detuvo frente a una imponente mansión situada en lo alto de una colina. La casa, rodeada de amplios jardines y decorada con un lujo que contrastaba con la humilde vida del anciano, parecía sacada de otro mundo. Javier salió del coche y abrió la puerta para que el anciano y Diego bajaran. Isabel lo siguió de cerca, sus manos temblando ligeramente mientras caminaban hacia la entrada. «Bienvenidos», dijo Isabel con una voz suave pero llena de nerviosismo. «Esta es la casa de nuestra familia, el lugar donde Diego debería haber crecido». El anciano miró a su alrededor, impresionado por la opulencia del lugar, pero también preocupado por lo que aquello significaba para el futuro de Diego. ¿Cómo podría competir con todo eso? ¿Cómo podría ofrecerle a Diego algo mejor que lo que ya tenía en ese lugar? Mientras caminaban por los pasillos de la mansión, decorados con retratos de generaciones pasadas, el anciano notó cómo Diego observaba todo con ojos curiosos. Para él, todo era una aventura, un mundo nuevo que explorar. Pero para el anciano, cada paso lo acercaba a una decisión que podría cambiar sus vidas para siempre. Finalmente, llegaron a una sala de estar decorada con muebles antiguos y una chimenea que ardía suavemente, llenando el aire con el aroma de la madera quemada. Isabel los invitó a sentarse, y el anciano lo hizo con cautela, manteniendo a Diego cerca de él. «Quiero que sepa», comenzó Isabel, «que no tengo la intención de separarlos. Entiendo el vínculo que han formado, y sé que Diego es feliz con usted. Pero hay cosas que debe saber, cosas que no puedo ignorar». El anciano la observó en silencio, esperando a que continuara. Isabel tomó aire profundamente antes de hablar. «Mi hermana, la madre de Diego, era muy joven cuando quedó embarazada. No estaba preparada para ser madre, y las circunstancias que rodearon su embarazo fueron complicadas. Decidió dar a Diego en adopción, pero nunca dejó de pensar en él. Cuando ella falleció hace 2 años, me dejó la responsabilidad de encontrarlo y asegurarme de que estuviera bien». El anciano sintió una punzada de dolor al escuchar la historia. Podía imaginar el sufrimiento de una madre joven que había tenido que tomar una decisión tan difícil. «¿Y por qué ahora?», preguntó finalmente, su voz cargada de emoción. «¿Por qué aparece después de tantos años?». «Porque nunca supimos dónde estaba hasta hace poco», respondió Isabel, con lágrimas en los ojos. «Fue solo hace unos meses que conseguimos rastrear a Diego hasta este lugar. Y cuando supe que estaba con usted, un hombre que lo ama y lo cuida, me llené de alivio. Pero también supe que tenía que verlo, tenía que asegurarme de que estaba bien. Y más que nada, quería ofrecerle la oportunidad de conocer sus raíces, de saber de dónde viene». El anciano bajó la mirada, tratando de asimilar todo lo que había escuchado. Era evidente que Isabel no era una amenaza, sino una mujer que, como él, solo quería lo mejor para Diego. Pero la idea de que el niño pudiera sentirse atraído por ese nuevo mundo, por la promesa de una vida diferente, lo llenaba de temor. ¿Qué pasaría si Diego decidía quedarse con Isabel? ¿Si prefería la comodidad de esa mansión a la humilde vida que el anciano podía ofrecerle? Diego, que hasta ese momento había permanecido en silencio, miró a Isabel con curiosidad. «¿Eres mi tía?», preguntó con la inocencia de un niño que no comprendía del todo la situación. Isabel asintió, esbozando una sonrisa llena de tristeza y esperanza al mismo tiempo. «Sí, cariño», respondió suavemente. «Soy tu tía Isabel».
Y aunque no nos conocimos antes, siempre he pensado en ti. Tu mamá también te amaba mucho, aunque no pudo estar contigo. El anciano sintió un nudo en la garganta al escuchar las palabras de Diego. Todo su mundo, la vida que había construido junto al niño, parecía pender de un hilo. Y aunque sabía que debía ser fuerte, que debía anteponer los deseos de Diego a sus propios temores, la idea de perderlo lo aterrorizaba. ¿Qué pasará ahora?, preguntó finalmente, dirigiéndose a Isabel. ¿Qué es lo que quiere que haga? Isabel lo miró fijamente, con una determinación que contrastaba con la dulzura de su voz. Quiero que Diego tenga la oportunidad de conocer a su familia, de saber quién es y de dónde viene. Pero no quiero apartarlo de usted. Creo que podemos encontrar una forma de que ambos sean parte de su vida. El anciano asintió lentamente, comprendiendo que no podía aferrarse a Diego como si fuera de su propiedad. Tenía que darle la libertad de elegir, de descubrir por sí mismo quién era y qué quería. Pero al mismo tiempo, sabía que no podía dejar de luchar por él, por el niño que se había convertido en su razón de vivir. Si Diego quiere conocer su historia, dijo el anciano con voz firme, entonces lo apoyaré. Pero debe saber que siempre tendrá un hogar conmigo, pase lo que pase. Isabel sonrió con gratitud, asintiendo ante la determinación del anciano. Gracias, susurró, mientras las llamas de la chimenea bailaban suavemente, iluminando los rostros de los tres. Ese momento, cargado de decisiones y promesas, marcaría el inicio de un nuevo capítulo en sus vidas, uno donde el pasado y el presente se entrelazarían de formas que aún no podían prever. El anciano y Diego regresaron a su hogar después de aquella intensa conversación en la mansión de Isabel. El viaje de vuelta fue un silencio tenso, cargado de pensamientos no expresados y emociones a flor de piel. Diego, como cualquier niño de su edad, pronto olvidó la gravedad de los eventos y comenzó a tararear una melodía alegre que había escuchado en la radio del coche. Sin embargo, el anciano no podía apartar de su mente las palabras de Isabel y el peso de las decisiones que tenía por delante. La pequeña casa de campo, que durante años había sido un refugio de tranquilidad y amor, ahora se sentía extrañamente vacía. Al entrar, el anciano se detuvo en el umbral, mirando a su alrededor como si viera el lugar por primera vez. Las paredes, desgastadas por el tiempo, parecían reflejar su estado de ánimo, cansado, desgastado, pero profundamente apegado a cada rincón de aquel hogar. Diego corrió hacia su habitación, dejando al anciano solo en la sala principal, donde los recuerdos de los últimos 6 años lo asaltaban sin piedad. Mientras se sentaba en su vieja mecedora, la misma en la que había acunado a Diego tantas noches, el anciano se dio cuenta de que el futuro de su pequeño dependía de las decisiones que tomara en los próximos días. Sabía que Isabel tenía buenas intenciones, pero el miedo a perder a Diego seguía siendo una sombra que lo atormentaba. ¿Sería capaz de dejar que el niño se acercara a su familia biológica sin perder el vínculo que habían creado? ¿Cómo manejaría el dolor si Diego decidía que prefería la vida lujosa y cómoda que Isabel podía ofrecerle? Los días pasaron, y aunque Diego parecía disfrutar de su rutina habitual, el anciano no podía dejar de notar pequeños cambios en su comportamiento. El niño, que siempre había sido curioso y lleno de preguntas, ahora parecía más introspectivo, como si estuviera procesando lo que había descubierto. De vez en cuando, hacía preguntas sobre Isabel, sobre su madre biológica, pero el anciano, temeroso de decir algo que pudiera alejar a Diego, respondía con cautela, tratando de mantener el equilibrio entre la verdad y la protección. Una tarde, mientras trabajaban en el jardín, Diego se detuvo de repente y miró al anciano con una expresión seria que rara vez mostraba. «Abuelo», comenzó, «¿por qué mi mamá me dejó?». La pregunta, directa y dolorosa, tomó al anciano por sorpresa. Había temido ese momento, pero sabía que no podía seguir evitando la verdad. Se agachó junto a Diego, buscando las palabras adecuadas. «Tu mamá era muy joven, Diego», dijo finalmente, con la voz quebrada por la emoción. «No estaba preparada para ser madre, pero eso no significa que no te amara. Hizo lo que creyó que era mejor para ti en ese momento, aunque fuera una decisión muy difícil».
Diego frunció el ceño, tratando de comprender. ¿Y tú me amas, abuelo?, preguntó con la inocencia que solo un niño podía tener. El anciano sintió que su corazón se rompía un poco más al escuchar esas palabras. Más de lo que puedes imaginar, respondió, con lágrimas brillando en sus ojos. Tú eres lo más importante en mi vida, Diego. Siempre lo has sido desde el día en que te encontré. Diego lo miró en silencio durante unos segundos antes de lanzarse a sus brazos, abrazándolo con la fuerza que solo un niño pequeño podía tener. En ese momento, el anciano supo que, sin importar lo que el futuro les deparara, su amor por Diego era inquebrantable. Pero la tranquilidad de ese momento duraría poco. Una semana después, Isabel volvió a aparecer en sus vidas, esta vez con una propuesta que pondría a prueba la fortaleza del anciano. He estado pensando mucho en lo que hablamos, dijo Isabel una tarde, mientras se sentaban en la pequeña sala de estar. Y creo que sería bueno para Diego pasar más tiempo con nosotros, conocer a su familia y entender su historia. No quiero alejarlo de usted, pero creo que es importante que tenga ambas partes de su vida. El anciano sintió que el miedo volvía a apoderarse de él. ¿Podría permitir que Diego pasara tiempo con Isabel sin que eso afectara su relación? ¿Sería capaz de soportar la idea de que el niño pudiera encontrar más felicidad con su familia biológica? Entiendo lo que dices, respondió finalmente, con una calma que ocultaba su tormento interno. Pero debes saber que para Diego, yo soy su familia. No quiero que sienta que tiene que elegir entre nosotros. Isabel asintió, comprendiendo la delicadeza de la situación. No le pediré que elija, dijo suavemente. Solo quiero que sepa que tiene un lugar con nosotros si alguna vez lo necesita. No quiero reemplazarlo, señor, solo quiero ser parte de su vida, de la forma en que usted lo permita. El anciano la miró a los ojos, buscando la sinceridad en sus palabras. Había algo en Isabel que le decía que sus intenciones eran genuinas, pero el miedo a perder a Diego seguía latente. Las semanas que siguieron fueron una montaña rusa de emociones. Isabel comenzó a visitar más a menudo, llevándose a Diego algunos fines de semana para que conociera a su familia. Cada vez que se alejaba, el anciano sentía un vacío en su pecho, un miedo creciente de que el niño no volviera. Pero cada domingo por la tarde, cuando Diego regresaba, lo abrazaba con la misma intensidad, asegurándole que nada había cambiado. Sin embargo, la semilla de la duda había sido plantada. Diego, que antes solo conocía el amor sencillo del anciano, ahora se veía expuesto a un mundo de lujos y comodidades que nunca había imaginado. Aunque seguía amando a su abuelo, el niño no podía evitar sentirse atraído por la novedad y la emoción de su nueva familia. Y el anciano, viendo cómo Diego cambiaba poco a poco, luchaba por mantener su espíritu intacto, por no dejarse vencer por la tristeza que lo acechaba. El día en que Diego mencionó por primera vez que le gustaba la casa de Isabel, el anciano sintió que su corazón se rompía en 1000 pedazos. «Es tan grande y bonita, abuelo», dijo Diego con una sonrisa inocente. «Y tiene un jardín enorme donde puedo jugar. ¿Te gustaría vivir allí conmigo?». La pregunta, hecha sin malicia, lo dejó sin palabras. Sabía que era una pregunta inocente, pero también sabía que cada palabra de Diego lo acercaba más a un futuro que no quería enfrentar. El anciano respiró profundamente, tratando de controlar la oleada de emociones que lo invadía. «Estoy feliz aquí, Diego», respondió finalmente, con una sonrisa forzada. «Este es nuestro hogar, donde siempre hemos estado juntos. Pero me alegra que te guste estar con Isabel, es importante que conozcas a tu familia». Diego asintió, sin darse cuenta del dolor que sus palabras habían causado. Para él, todo parecía tan simple, tan fácil de entender. Pero para el anciano, cada día que pasaba era una batalla constante entre el amor y el miedo. Esa noche, después de que Diego se durmiera, el anciano se quedó despierto, mirando el techo y preguntándose qué había hecho para merecer tal prueba. Sabía que tenía que ser fuerte, que tenía que seguir luchando por Diego, pero cada vez se sentía más solo, más aislado en su propio dolor.
La vida que había construido con tanto esfuerzo parecía desmoronarse lentamente y él no sabía cómo detenerlo. El conflicto entre el amor por Diego y el miedo a perderlo lo consumía, y aunque intentaba mantenerse firme, sabía que el día en que tendría que enfrentar la realidad estaba cada vez más cerca. Y cuando ese día llegara, el anciano tendría que tomar una decisión que podría cambiar sus vidas para siempre. El tiempo avanzaba implacable, y cada día que pasaba, el anciano sentía que su vínculo con Diego se debilitaba un poco más. Aunque el niño seguía mostrando el mismo cariño y afecto, era evidente que la presencia de Isabel y su familia estaba influyendo en él. Las visitas a la mansión se hicieron más frecuentes y Diego comenzó a hablar cada vez más de las cosas que hacía con su otra familia. El anciano, aunque intentaba ocultar su dolor, no podía evitar sentir que estaba perdiendo la batalla por el corazón del niño. Una tarde, mientras Diego jugaba en el jardín, el anciano se quedó observándolo desde la ventana de la cocina. El niño corría alegremente entre los arbustos, su risa resonando por todo el lugar. Era un sonido que siempre había llenado de alegría al anciano, pero ese día solo le trajo una profunda tristeza. Sabía que no podía seguir aferrándose a Diego, que debía permitirle explorar el mundo más allá de su pequeño hogar. Pero la idea de quedarse solo nuevamente, de perder a la única persona que le daba sentido a su vida, era más de lo que podía soportar. Esa noche, después de cenar, Diego se acercó al anciano con una expresión seria en su rostro. «Abuelo», comenzó, su voz suave pero firme, «quiero hablar contigo sobre algo». El anciano, que ya había intuido que algo así sucedería, asintió con la cabeza y se sentó en la mesa de la cocina, invitando a Diego a hacer lo mismo. «Isabel», continuó el niño, «me dijo que puedo ir a vivir con ella si quiero. Dijo que sería divertido y que tendría muchos amigos con los que jugar». El anciano sintió que su corazón se detenía por un momento. Aunque había temido este día, escuchar las palabras de Diego lo golpeó con una fuerza que no esperaba. «¿Y qué piensas tú, Diego?», preguntó, tratando de mantener la voz firme. «Me gusta mucho estar contigo, abuelo», dijo el niño, mirando sus pequeñas manos que jugaban con una miga de pan en la mesa. «Pero también me gusta estar con Isabel. Ella es muy buena conmigo, y en su casa hay tantas cosas que aquí no tenemos». El anciano sintió que cada palabra del niño era un clavo más en el ataúd de su relación. Sabía que no podía competir con la vida que Isabel podía ofrecerle, pero también sabía que Diego era su vida. «Entiendo, Diego», dijo finalmente, después de unos largos segundos de silencio. «Quiero que seas feliz, y si crees que estarás mejor con Isabel, entonces no te detendré. Pero debes saber que siempre tendrás un hogar aquí, conmigo. No importa dónde estés, siempre serás mi nieto». Diego lo miró con lágrimas en los ojos, consciente del dolor que sus palabras habían causado. «Te quiero, abuelo», susurró, antes de lanzarse a sus brazos y llorar desconsoladamente. El anciano lo abrazó con fuerza, sintiendo como su propio corazón se rompía en 1000 pedazos. Sabía que esta era la decisión correcta, que debía dejar que Diego siguiera su camino, aunque eso significara perderlo. Pero el dolor era insoportable, y en ese momento, el anciano deseó con todas sus fuerzas poder volver atrás, a los días en que Diego era solo un bebé y no había complicaciones, ni decisiones difíciles que tomar. Los días que siguieron fueron un torbellino de emociones. Isabel, al enterarse de la decisión de Diego, fue a hablar con el anciano. «Sé que esto es difícil para usted», dijo con una voz llena de compasión. «Y quiero que sepa que nunca quise separarlos. Diego siempre podrá venir a verlo, siempre será parte de su vida». El anciano asintió, pero en su interior sabía que nada volvería a ser lo mismo. La vida que había conocido, la vida que había construido con tanto esfuerzo, estaba desapareciendo lentamente, y no había nada que pudiera hacer para detenerlo. El día en que Diego se mudó a la mansión de Isabel fue uno de los más difíciles de la vida del anciano. Empacaron las pocas cosas que el niño tenía, y mientras lo ayudaba a subir al coche, sintió que todo lo que amaba se alejaba de él. «No te preocupes»,
Abuelo, dijo Diego con una sonrisa que intentaba ser valiente. Vendré a verte todos los fines de semana. No te voy a olvidar. El anciano forzó una sonrisa y asintió, pero sabía que las cosas no serían tan simples. Con el tiempo, las visitas de Diego se hicieron menos frecuentes. Aunque al principio venía todos los fines de semana, poco a poco comenzaron a espaciarse hasta que pasaban semanas sin que el niño apareciera. Isabel siempre llamaba para disculparse, explicando que Diego estaba ocupado con la escuela o que tenían algún evento familiar al que asistir. El anciano siempre respondía con comprensión, pero cada vez que colgaba el teléfono, sentía que su mundo se desmoronaba un poco más. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. El anciano, ahora solo en su pequeña casa, se aferraba a los recuerdos de los años que había pasado con Diego. Cada rincón de la casa le recordaba al niño y aunque intentaba seguir adelante, el vacío que sentía era abrumador. Sabía que había hecho lo correcto, que había permitido a Diego seguir su propio camino, pero el precio de esa decisión era una soledad que no había anticipado. Una tarde, mientras el anciano se sentaba en su mecedora, mirando la puesta de sol a través de la ventana, escuchó un sonido familiar, el rugido de un coche acercándose por el camino de tierra. Se levantó lentamente, su corazón acelerado por la esperanza de que tal vez, solo tal vez, Diego hubiera decidido visitarlo. Cuando abrió la puerta, vio a Isabel, de pie junto a su coche, con una expresión sombría en su rostro. Señor, comenzó, con la voz llena de preocupación, Diego, ha estado muy triste últimamente. Pensamos que era por la escuela o por estar lejos de aquí, pero nos dimos cuenta de que lo que más extraña es a usted. Quiero que vuelva a vivir con usted, si es lo que él desea. El anciano sintió una oleada de emociones que no podía controlar. ¿Era posible que Diego, después de todo, aún no necesitara? Antes de que pudiera responder, vio a Diego bajar del coche, corriendo hacia él con los brazos abiertos. Abuelo, gritó el niño, con lágrimas en los ojos, quiero volver a casa. El anciano lo abrazó con todas sus fuerzas, sintiendo como la tristeza que lo había consumido se desvanecía en un instante. Siempre tendrás un lugar aquí, Diego, susurró, mientras las lágrimas corrían por su rostro. Este es tu hogar, y siempre lo será. Isabel, de pie a un lado, observó la escena con una mezcla de tristeza y alivio. Sabía que había tomado la decisión correcta, que Diego estaría mejor con el hombre que lo había criado con tanto amor. Gracias, dijo suavemente, mientras el anciano y Diego se abrazaban. Gracias por cuidarlo y por darle un hogar. El anciano no respondió, simplemente asintió, sabiendo que las palabras no podían expresar lo que sentía en ese momento. Diego estaba de vuelta en su vida, y aunque las cosas nunca serían exactamente como antes, sabía que habían superado la prueba más difícil. Y en ese instante, mientras el sol se ocultaba en el horizonte, el anciano comprendió que, al final, el amor siempre encuentra el camino de regreso a casa. Si tú también te emocionaste con esta historia, dale me gusta y comparte este video para que este mensaje llegue a más personas. Deja también tu comentario y suscríbete a nuestro canal. Este pequeño gesto nos ayuda mucho a traer nuevas historias emocionantes todos los días. Muchas gracias.